tengo todo para no tener que preocuparme con el mundo. Tengo salud, estoy contento con la vida que hago, con lo que hago, con lo que estoy haciendo. En el plan personal puedo decir que soy una persona feliz. Entonces casi da ganas de decir, pues si yo estoy contento, me da igual el mundo. Pero lo que yo me pregunto es cómo es que podemos vivir en un mundo como este sin sentir que hay que cambiarlo, que hay que transformarlo. Y cómo transformar el mundo, cambiar el mundo no es nada que uno pueda hacer por sus propias y únicas manos. Si uno tiene esa sensibilidad a los hechos, es imposible que no tenga, es decir, que no viva con esa angustia de querer hacer y no poder, que es lo peor que hay. Entonces yo lo expreso en mis novelas, en lo que escribo, en lo que digo, en mis conferencias, en mis entrevistas. Claro que yo puedo hacer nada más que eso, hablar de literatura, y entonces hablaría de literatura interminavelmente como si el mundo no existiera. Pero yo me doy cuenta cada vez que hablo de literatura que es el mundo que está entrando y yo no tengo más remedio que, a veces, incluso llego a decir que cada vez me interesa menos hablar de literatura. Desde el año 1974, en la época en que se produjo la Revolución de los Claveles, precisamente Saramago había estado en Madrid unos días antes porque le habían alertado de que le iban a detener. La orden de detención figuraba para el 29 de abril. Él tenía muchas relaciones con el mundo de la prensa y desde ese instante, porque yo estaba exiliado en Francia, pero acudí al día de la Revolución, tenía allí varios amigos, incluso estuve con Otelo Sarabia de Carvalho, y con él, y ya a partir de entonces, pues prácticamente hasta su muerte nos hemos visto en distintos sitios. A veces he ido yo allí a Lanzarote, en otras ocasiones venía él a Madrid, al piso que tiene, no sé si lo sigue teniendo, Pilar, en Malasaña, y luego pues en conferencias, congresos, reuniones, pero para mí lo más importante ha sido no el conocimiento que se tiene multitudinario cuando estás en una feria del libro como Sevilla, cuando estás haciéndole doctores honoris causa como en Murcia o en otros lugares, sino los paseos que hemos dado hablando de todos los temas políticos, humanos, culturales, donde nos identificábamos. Nos identificábamos de alguna manera. Él lo reconoció cuando le dieron el premio Nobel, provenía, y yo también, de lo que llamamos la cultura de la pobreza. Y esa cultura de la pobreza que desde niño, unida a la pasión por la literatura, en el caso de él muy autodidacta, en el mío estudié y fue distinto, te une para mantener una ética a lo largo de tu vida y pensar que la literatura y la vida se funden en ese compromiso cuyo principal objetivo es intentar hablar, porque crear no podemos, que más quisiéramos, de otro mundo posible. Yo miro atrás toda una vida tan larga como ha sido la mía y encuentro que hay una coherencia, hay una especie de... Es decir, es que uno solo sabe lo que es verdaderamente, quién es verdaderamente, cuando se acerca a una edad como la mía y mira atrás y se pregunta qué es lo que has hecho y si lo que ha hecho sigue una línea de coherencia o si se ha perdido en camino, si ha hecho aquello en contradicción con esto, o si a pesar, por encima del cambio de la edad, de las circunstancias en que vive y todo eso, se ha mantenido o no ha mantenido esa línea. Yo le conocí a Saramago bastante pronto. Yo creo que a finales de los 80, cuando él empezó a publicar asiduamente todas sus novelas recién publicadas en Portugal y traducidas al castellano, y eran finales de los 80, y cuando el año de la muerte de Ricardo Reis, La balsa de piedra, en fin.
Y luego durante pues 20 años le he estado viendo, pues no mucho, pero sí con una cierta asiduidad. Cuando publicaba libros, ha publicado muchos libros, y pues en las presentaciones de los libros, que le hacíamos entrevistas en el Cultural. Y la verdad es que siempre he visto al mismo hombre, siempre he visto al mismo hombre, por mucho que le atravesara el amor intenso hacia Pilar, por mucho que le atravesara un premio Nobel, por mucho que de doctorados honoris causa que le hicieron en todo el mundo, él seguía destilando, y nada más verle se notaba un hombre de unas convicciones profundísimas, de ahí su coherencia total, y un hombre siempre apegado a no solamente a sus ideas, sino también a sus orígenes, ¿no? Era un hombre amable, educado, sosegado, inteligente, con humor, y siempre con las mismas, las mismas tensiones interiores de saber lo que era importante y lo que era accesorio, ¿no? Pero me parecía un hombre, si algo le definía, yo creo que era un hombre coherente hasta más no poder. Yo llegué a mi pesimismo, que todo el mundo reconoce y a veces de que me acusa, me llevó al punto de decir que nosotros, especie humana, no nos merecemos la vida. Esto es muy serio, decirlo y sobre todo pensarlo y proceder según esta especie de pauta. ¿Qué podemos hacer con el género humano? Yo no estoy aquí para pregar moralismos de cualquier especie. No es eso. Yo me pregunto, ¿por qué es que hemos aceptado vivir como vivimos? De vez en cuando hay que mudar la vida, dicen, pero ojo, es que no mudaremos la vida si no mudamos de vida. Tenemos que mudar de vida nosotros para que la vida mude. La reflexión que una vez creo que fue Mario Benedetti el que la hizo, cuando dijo: un pesimista no es más que un optimista bien informado. El pesimista, el que se despierta por la mañana y lejos de no querer ver, de ser un ciego, ahí entraríamos en ensayos sobre la ceguera y la lucidez, pues ve, mira a través del espejo el mundo en que vive, y porque es pesimista y lo ve tan mal, es el mayor optimista en cuanto que dice: en cuanto salga a la calle, en cuanto coja la pluma, en cuanto hable 3 palabras, lo que voy a es intentar combatir este mundo que va tan mal y estas situaciones de injusticia que nos rodean. Yo me porto como si las cosas pudieran cambiar, pero estoy segurísimo, tanto cuanto se puede estar en un caso como este, de que las cosas no cambiarán y al contrario irán a peor. Una novela tiene mucho o casi todo de lo que nosotros llamamos ficción, pero casi siempre hay algo por detrás que si no existiera, tampoco la novela existiría, porque la verdad es que nosotros necesitamos estímulos que nos llegan, y sin estímulos no se escribiría nada, ni una novela, ni un poema, nada. Hay estímulos de toda la orden. Él utiliza el humor y luego sigue a los grandes escritores que han sabido precisamente impregnar su obra de esta sátira cruel, sea Rabelais, sea Jonathan Swift, o sea pensadores como Montaigne, y sobre todo está en la estela de 2 de los mejores escritores del siglo XX, uno poco conocido y que es extraordinario, Robert Walser, suizo, y el otro del que todo el mundo habla, pero que hay que meterse en toda su obra, hasta en sus pensamientos, para darse cuenta de la importancia que tuvo, que es Kafka. Entonces, él lo lleva también a otro concepto que compartíamos de la literatura, que prácticamente hoy día no existen géneros literarios. Una obra es una novela porque trata de personajes, es un ensayo porque reflexiona sobre la vida que rodea a esos personajes, y también es poética porque utiliza un lenguaje distinto al vulgar
y al que se usa normalmente. Si yo escribo según la convención gráfica que se impone, que está ahí, bueno, que está en todo, entonces un punto de interrogación, interjección, los 3 puntitos que se usan, pero nosotros sabemos muy bien que hay no sé cuántos modos de decir no o de decir sí. Y a la hora de leer, el lector no tiene más que eso. Entonces yo prefiero, en ese sentido, en esa preocupación de simultaneidad, si yo pudiera describir el lugar donde estamos, si yo pudiera describirlo todo, yo entraría en una especie de expresión global donde quedaría, no solo lo que está, como las personas que somos, los pensamientos que tenemos y que no podemos expresar en este momento porque no es la hora, y todo. Entonces, al pasar esto a una novela mía, para dar esa idea de globalidad de lo que está pasando y no haciendo distintos niveles, diálogo, descripción, como si yo pudiera separar la realidad en tranches distintas, lo que yo intento, y no sé si lo he logrado, es expresarlo todo en un mismo, y entregar al lector la responsabilidad de poner lo que le falta, que no es la puntuación, es la música, porque yo quiero que el lector, al leer una novela mía, escuche en su cabeza la voz que está diciendo. Al igual que yo no puedo empezar una novela si yo mismo no estoy escuchando en la cabeza la voz que está diciendo. Porque Saramago fue uno de los escasos, no abundan tanto como se cree, escritores no solamente lúcidos, sino fieles a sus orígenes, porque conoció y vivió en la pobreza, no le deslumbró ni el éxito, ni los triunfos, ni las condecoraciones. Siguió escribiendo sobre el tema al cual había pensado dedicar su vida, combatir precisamente esa pobreza. Y en cuanto a feliz, uno de los hombres más felices que uno pueda considerar. ¿Por qué? Porque uno no es feliz, por ejemplo, cuando, si es un escritor, firma 2000 ejemplares en un centro comercial porque ha aparecido en la televisión o lo que sea, sino cuando sabe que ha escrito un texto que obliga a quien lo lee a ser autor también, a compenetrarse con él, a intentar entenderlo, y porque cuando se levantaba cada mañana podía sonreír al espejo diciendo: sigo siendo el niño que andaba allí con el abuelo Jerónimo, creando, inventando, oyendo historias para recrearlas después. Esta historia es muy bonita porque encaja además con este sentido del humor que está en el fondo, en el trasfondo de toda la obra de Saramago, y que a mí me recuerda unas ciertas influencias, como si Saramago en ese momento hubiera pensado en alguno de los cuentos de la Mil y una noche y al tiempo hubiera pensado en el personaje Sancho de la isla de Barataria. Entonces es un cuento realmente profundo porque utiliza los 3 elementos: el humor a través de esa llamada otra barataria que crea con el rey y sus audiencias, el personaje central y el de la limpiadora o del palacio del rey, que los lleva a un sitio y que acaban encontrando la isla desconocida. La isla desconocida no es más que la relación humana que se crea entre ellos y el descubrimiento de quizá el amor o la comprensión. Esa es la verdadera isla desconocida frente a, bueno, la organización comercial, política, industrial que pueda regir en un país. Es un cuento realmente
que debiera leerse en muchas escuelas e institutos, porque ya digo que enlaza además con dos, desde mi punto de vista, yo no sé si alguien lo ha visto así, con dos grandes obras que han mantenido viva la literatura universal, que son Cuentos de las Mil y una Noches, me da igual que sea Sinbad el Marino, que sea cualquier otro, y de la propia obra de Cervantes, en el personaje al cual le hacen que gobierne la isla de Barataria. En este caso es una vieja carabela donde no se van a poner en marcha más que algo tan importante como es la relación humana que se entabla entre esos dos personajes perdidos o sin importancia y a los cuales él les concede verdaderamente una trascendencia que hace ver que lo que importa es las relaciones humanas y el conocimiento del uno y del otro. Cuando yo a veces digo que en el fondo yo soy un ensayista, que por el hecho de no saber escribir ensayos, escribo novelas, esto que parece una broma intelectual, pseudo-intelectual, en el fondo es muy cierto y se está comprobando cada vez más, porque cada vez más la voz, mi propia voz de autor, de persona, que por una casualidad es un autor, un escritor de libros, pues cada vez tiene más presencia en lo que yo estoy escribiendo. Él aquí ya reflejaba la idea de que votar en blanco es tan democrático como otras opciones. Él defendía también de la sociedad, de que en una palabra la sociedad estaba ahora desarmada un poco moralmente, ¿no? Y fíjate que han pasado estos 10 años. Yo apuntaba aquí unas frases que me dijo a mí con motivo de la entrevista, con motivo de la publicación de este libro, que le hicimos una entrevista. Decía que vivíamos en una época de una indigencia intelectual pasmosa, ¿no? Y bueno, yo creo que en eso desgraciadamente hemos mejorado poco. ¿Qué pasaría aquí si el 20 de diciembre no acudiera ningún ciudadano a votar, se quedaran todos en sus casas? Ese es el reflejo, da igual de no votar o votar en blanco, de cómo el Estado entonces utiliza, y la novela lo cuenta, métodos terroristas, desde atentados brutales hasta el fin la caza de aquellos que consideran, porque siempre se necesita culpables, responsables de haber llegado a este extremo. Pero cuidado que tanto en la ceguera como en la lucidez, Saramago no crea personajes, no individualiza héroes, sino simplemente seres humanos extraídos del conjunto que pueblan las dos novelas que se convierten en lúcidos. Ese es el mayor peligro y ese es el auténtico revolucionario, no el que está obsesionado por crear un partido y por alcanzar el poder. Come on! Open the window, sir. Okay. Wait a minute! Sir, open the window, please. Sir, stay calm. Stay where you are and tell me what happened. I'm blind. It's like something's flooding my eyes. Estou aqui um pouco também como sobrevivente. Por quanto tempo mais, não sabemos, nunca sabemos. Em todo caso, outro dia numa entrevista dada em Lisboa, creio que foi em Lisboa, perguntaram, e agora que você tem tudo, o Prémio Nobel, a glória, a fama, isto e aquilo, aquilo outro, o que é que acha que queria mais? Eu respondi-lhe, tempo.
viva. A Pilar até o último instante. As intermitências da morte, a Pilar, minha casa. Ensaio sobre a lucidez, a Pilar os dias todos. Cadernos de Lanzarote, a Pilar. Dom Giovanni, a Pilar, meu Pilar. Ensaio sobre a cegueira, a Pilar. O Evangelho segundo de Jesus Cristo, a Pilar. As pequenas memórias, a Pilar, que ainda não havia nascido e tanto tardou a chegar.